Tocamos en el video de introducción del bautismo del Espíritu Santo que la frase ser bautizado con el Espíritu Santo es conectado y es lo mismo que ser lleno con el Espíritu Santo y recibir la promesa del Padre y el derramamiento del Espíritu de Dios. Tocamos esas conexiones, yo te invito a ver ese video. Pero vamos a ver el desarrollo del entendimiento de este bautismo del Espíritu Santo por las Escrituras. No denominación, no cultura cristiana o católica, no tradición de hombre, pero por las Escrituras. Vamos a seguir tocando sobre el tema que la profecía de Joel 2 fue cumplido en Hechos 2 y sigue ser cumpliendo hasta hoy, pero vamos a comenzar en Hechos capítulo 2 otra vez, donde terminamos la enseñanza previa. Capítulo 2, verso 36 dice que Pedro sigue predicando sobre lo que pasó en el día de Pentecostés y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Entonces, Pedro agrega, incluye otro entendimiento, otra etapa sobre lo que es ser lleno con el Espíritu Santo. Él comienza a hablar sobre recibiendo el don del Espíritu Santo. Y esto es súper importante porque aquí vemos que es sinónimo en el mismo contexto, es conectado el recibir el don del Espíritu Santo con ser lleno con el Espíritu Santo. Veamos eso más todavía en Hechos capítulo 10, verso 42 al 48. Y nos mandó, hablando Pedro, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora hemos hablado que el creer es conectado con bautismo en agua. Y es por medio de la fe y el bautismo en agua que recibimos perdón de pecados. Esto no es contradicción, es revelación de las Escrituras cuando se conectan. Pero verso 44, mientras aún hablaba de Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles que no eran judíos se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. Otra traducción dice, verso 47, ¿pueden alguno prohibir o negar el agua para bautizar a esta gente, siendo que han recibido el Espíritu Santo tal como lo tenemos? Entonces aquí vemos algo súper clave, que sobre los gentiles que no eran judíos, ellos recibieron el Espíritu Santo en la misma manera como Pedro y los otros que estaban con él lo recibieron. Nosotros leímos eso
Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2. Y cuando fueron llenos con el Espíritu Santo, ellos comenzaban a hablar en otras lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. Entonces, Pedro reconoce que los gentiles recibieron el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, él dice, porque lo escuchaban a ellos hablar en otras lenguas. Y él dice, ellos lo recibieron en la misma manera que nosotros. Entonces aquí vemos que Pedro puede identificar que los gentiles lo recibieron porque los escuchó hablar en otras lenguas. Porque eso fue en la misma manera que Pedro lo recibió. Entonces aquí vemos que las personas hablaban en otras lenguas, fueron apóstoles, fueron discípulos, fueron judíos, fueron gentiles, fueron romanos. Muchas personas en la Biblia hablaban en otras lenguas. Y aquí vemos que al sonido de los gentiles hablar en otras lenguas, Pedro declara e identifica que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero él dice y usa esta frase, que ellos habían recibido el don del Espíritu Santo. Y que el don del Espíritu Santo, verso 45, fue derramado sobre ellos. Vemos ese mismo lenguaje en Hechos capítulo 2. Lo vemos en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento con Joel capítulo 2. Vemos la conexión de las Escrituras, que recibir el don del Espíritu Santo es sinónimo, lo mismo que recibir o ser lleno con el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Y es lo mismo que cuando el Espíritu es derramado sobre nosotros, dentro de nosotros. Entonces, todo esto es conectado, es sinónimo por las Escrituras. El mismo evento tiene varias descripciones. El mismo evento tiene varias descripciones. Entonces, Pedro y todos los que estaban con él se asustan, estaban atónitos porque ellos creían que solo fue para los judíos y Dios les sorprende a ellos que también fue para los gentiles. Y vemos y podemos concluir por medio de todas estas conexiones entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos 1 y 2 y ahora Hechos 10, que el bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Padre, ser lleno con el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu de Dios, recibir el don del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo y la venida y la caída del Espíritu Santo, es todo describiendo el mismo evento. Es todo dando y mencionando el mismo fenómeno. Que cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, entra en alguien, en su corazón, y vemos el evento que pasa es que ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Regresemos más para ver más menciones sobre estas frases, para tener entendimiento más todavía, porque lo que nosotros hemos hecho en descubrir la sinonimia del bautismo del Espíritu Santo con todas estas frases es que nosotros puedo decir, retroestudiar o regresar y estudiar estas otras frases que no son bautizados con el Espíritu Santo, pero son como promesa del Padre, recibir el Espíritu, recibir el don del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, para tener más entendimiento sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo, porque son sinónimos estas frases. Estas frases nos dan varios canales de entendimiento del mismo evento. Lucas 24:49 dice, he aquí, Cristo dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, acuérdense, en la introducción nosotros hablamos sobre la verdad que Lucas escribió, Lucas y Hechos. Entonces, cuando nosotros leemos Lucas capítulo 24, 49, brinca directamente en un entendimiento, en una línea de pensamiento de Lucas 24 a Hechos 1. Yo te invito a que lo leas. La conexión es muy clara. Y ahí vemos en Lucas 24, 49 que Cristo está hablando sobre la promesa del Padre, que Él repite en Hechos 1 y 5 al 8. Y Él dice, tú lo oíste de mí. ¿Cuándo lo escucharon de Él? En Lucas 24, 49 y en otros lugares. Porque hay otras frases sinónimo con esto. Hechos capítulo 2, verso 4. Estaban todos llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hablamos sobre Hechos 10, 44 a 47. Y Hechos capítulo 19 también. Vemos esta sinonimia de esta frase. Bautizar con el Espíritu Santo es recibir el don del Espíritu Santo o ser lleno con el Espíritu Santo. Dice en Hechos 10 que ellos recibieron el don del Espíritu Santo, pero fue sinónimo con Hechos 2, que fueron llenos con el Espíritu Santo. En Hechos 19 dice, verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, no sé de ti, pero si yo era Juan el Bautista en ese momento, yo hubiera mirado a los discípulos y decir, no estaban poniendo atención. Porque nosotros vimos en Mateos 3, Lucas 3, Marcos 1, Juan 1, que Juan el Bautista claramente predicó el bautismo del Espíritu Santo. Porque Cristo Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, los discípulos de Juan no se acuerdan nada de eso. Y Pablo comienza a interrogar a estos discípulos de Juan. Él dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces aquí vemos que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y este evento es lo mismo que pasó con los gentiles en Hechos 10. Y es lo mismo que pasó con los judíos en Hechos 2. Y aquí vemos la sinonimia. Otra vez, otra frase. El venir sobre uno, el Espíritu Santo, es sinónimo con venir dentro de uno escrituralmente. Es importante que nosotros no, puedo decir, pervertimos esto para decir que cuando sentimos el Espíritu Santo es lo mismo que recibir el Espíritu Santo dentro del corazón de uno. Porque Juan capítulo 14 hace una distinción entre tener el Espíritu con nosotros y tener el Espíritu dentro de nosotros. Y tenemos que estudiar estas frases porque el venir sobre es lo mismo que venir dentro en el griego. Y ellos recibieron el Espíritu Santo dentro de ellos, como leímos en Hechos 10 y Hechos 2. Y que leímos en Hechos 1 iba a ser cumplido dentro de no muchos días y fue cumplido en Hechos 2. Ahora, es importante estudiar un poco más
que cuando nosotros leemos sobre el don del Espíritu Santo, esa palabra en el griego don, lo puede encontrar en su concordancia, pero se traduce, no lo voy a pronunciar perfectamente, pero se traduce a duría. Y ahí vemos que la definición de la palabra duría es destacando su carácter gratuito, es un regalo gratuito, un don espiritual o sobrenatural. El don del Espíritu Santo, este es el diccionario. El don del Espíritu Santo, la cláusula es epexigética. El don es el Espíritu Santo mismo. Eso es súper importante porque aquí vemos que cuando alguien recibe el don del Espíritu Santo, que leemos esa frase muchas veces, varias veces en Hechos, el libro de Hechos, esa palabra don no es la misma palabra que es usado como don, que es don en 1 Corintios capítulo 12 al 13 y 14. Esa palabra don o dones en 1 Corintios 12 al 14 no es dorrea, es carisma. Es otra palabra, es otro concepto, es otra función, otra cosa que nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo. Esta cláusula, el don del Espíritu Santo o dorrea del Espíritu Santo, es epexigética, significando que nosotros cuando recibimos el don del Espíritu Santo o dorrea, estamos recibiendo el Espíritu Santo mismo en nuestros corazones. Eso fue lo que pasó en Hechos 2 y 10 y 19. Para analogía, si yo te doy a ti el don de mi reloj, yo te estoy dando el dorrea de mi reloj. Pero si yo te doy el carisma de mi reloj, yo te estoy dando funcionalidades, te estoy dando aplicaciones, capacidades dentro del reloj. Las aplicaciones dentro del reloj no son el reloj, pero están dentro del reloj. Entonces, con el Espíritu Santo, los dones o los carismas del Espíritu Santo están dentro del dorrea del Espíritu Santo. Porque el dorrea es el Espíritu Santo mismo. Completamente recibimos el Espíritu Santo como regalo de Dios. Y lo que pasa después en 1 Corintios 12 a 14 es que nosotros somos apoderados por ese dorrea del Espíritu Santo para poder ejercitar carisma del Espíritu Santo. Entonces, no es lo mismo. Vemos aquí que es muy importante notar que estas palabras no son el mismo en dorrea y carisma. Esa palabra carisma se traduce en definición de es don de gracia o de sus dotaciones sobre los creyentes por la operación del Espíritu Santo en las iglesias. Estoy leyendo el diccionario La Concordancia sobre la palabra carisma. Entonces, no es lo mismo. Somos capacitados por el dorrea para ejercitar carisma. En el dorrea recibimos el carisma. Entonces, vamos a estudiar eso más en otra enseñanza. Pero más todavía, cuando nosotros comparamos el dorrea con el carisma, el dorrea haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo y el carisma haciendo referencia a las capacidades que recibimos por medio del Espíritu Santo, nosotros vemos que hasta la actitud de recibir o ejercitar el dorrea versus recibir o ejercitar el carisma del Espíritu Santo es diferente.
¿De qué estoy hablando? Pues cuando tú y yo leemos sobre esa frase, bautismo del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, la promesa del Padre, cuando usa la palabra repetitivamente de recibir, esa palabra en el griego lo puedes encontrar en tu concordancia, es lambano. Y la definición de esa palabra lambano es conseguir, obtener o ganar. Pero la actitud que uno tiene con los dones o el carisma del Espíritu Santo es diferente. La palabra que es usada en 1 Corintios 12, 13 y 14 es que nosotros, es la palabra en el griego zelu, porque la palabra dice que nosotros tenemos que, puedo decir, perseguir intensamente. Dice Pablo que tenemos que tener celos para los dones espirituales en 1 Corintios. Y esa palabra celos en el griego significa envidiar, tener celos, imitar con emulación o luchar por. Entonces, la actitud con perseguir intensivamente los carismas es diferente que la actitud de obtener o ganar el dorrea del Espíritu Santo. Entonces son dos conversaciones diferentes. Y esto es importante porque después en otras enseñanzas vamos a tocar sobre la falsa doctrina que personas dicen que el hablar en lenguas es solo un don del Espíritu Santo, no es parte del dorrea del Espíritu Santo. Pero vamos a tocar eso en otra enseñanza porque aquí solo estamos tratando de enfocarnos sobre la sinonomía del bautismo del Espíritu Santo. Pero tenemos que distinguir sobre el dorrea, que es recibido por medio del bautismo, recibir el Espíritu, lambano, la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu, todo esto es sinónimo. Aquí, la conversación de dones espirituales o carisma es otra conversación, pero eso es solo un poquito de entendimiento para poder prepararnos para el futuro. Siguiendo en Hechos capítulo 11, verso 15, Pedro afirma que los gentiles en Hechos 10 recibieron salvación cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿De qué estoy hablando? Porque también fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Dice en verso 15, Pedro, hablándole a un concilio de ancianos y apóstoles, dando reporte de lo que pasó en Hechos 10 con los gentiles, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Él repite lo que dice en Hechos 10. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Pedro afirma las palabras de Cristo Jesús, que cuando Dios manda su Espíritu, derrama su Espíritu, nosotros estamos sinónimamente recibiendo el Espíritu Santo. Y aquí Pedro dice, ellos se le acordó las palabras de Cristo, que fueron las palabras de Juan, que Cristo bautizaba con el Espíritu Santo. Y Pedro dice, esto fue lo que pasó cuando cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y él dice esto más todavía. Verso 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esa palabra don es dorrea. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Otra traducción dice, entonces Dios también ha concedido a los gentiles el arrepentimiento a la vida real después
de la resurrección. Otra traducción todavía dice, podemos ver que Dios también ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y recibiendo vida eterna. Bíblicamente, cuando nosotros tenemos la experiencia de los gentiles en Hechos 10, ellos fueron bautizados en agua en el Espíritu, bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibieron el don del Espíritu Santo porque le oyeron a ellos o hablar en otras lenguas, sabía que pasó. Estamos recibiendo salvación, estamos recibiendo vida eterna. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Esto es monumental. Porque aquí estamos viendo ejemplo y significado del bautismo del Espíritu Santo. Claro, en conexión al bautismo en agua que hemos tocado en enseñanzas previas. Pero es muy significante. No podemos ignorar el significado bíblico del bautismo del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, verso 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra traducción dice, por la limpieza, baño del nuevo nacimiento, regeneración y renovación del Espíritu Santo. Ahí estamos viendo convergencia, estamos viendo conexión, sinonimia, cohesión entre la asociación del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo con nuestra salvación. Ese lavamiento, ese baño que se refiere Tito 3, es el bautismo en agua. Y la renovación del Espíritu Santo es el bautismo en el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, verso 37 al 39, Cristo dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí Cristo Jesús está distinguiendo que no había venido el Espíritu Santo. Y los que creyesen en él deberían de recibir el Espíritu Santo. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ahora, esa frase que habían de recibir, cuando lo estudiamos en el griego con una concordancia y un diccionario griego, vemos esa palabra melu. La palabra melu es una forma reforzada de otra palabra que es melei. Pero melu significa a través de la idea de expectativa. A pretender, es decir, estar a punto de ser, hacer o sufrir algo. Entonces, y la raíz de la palabra es un verbo primario, melei. Ser de interés. Es decir, eso, inquietud. Entonces aquí vemos, esta palabra melu es reforzado, una forma reforzada de melei. Entonces, esto indica que creyentes de Cristo Jesús deben de tener un interés, una intención, una expectativa fuerte y dedicada para recibir el Espíritu Santo que no había sido derramado en Juan 7 hasta que Cristo fue glorificado, que es referencia a su
muerte, su entierro, su resurrección y su subir al cielo. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que investigar bíblicamente lo que es el recibir el Espíritu Santo. Y el creer en Cristo Jesús no es lo mismo que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que muchas personas sinceramente usan frases como recibir a Cristo en el corazón cuando ellos creen en Cristo Jesús, pero eso no es lenguaje bíblico. Lenguaje bíblico es creer en Cristo Jesús, es dedicar todas nuestras vidas a Él. Pero en la Biblia esto no es el mismo evento que uno recibir el Espíritu Santo. Los dos son importantes, son conectados, pero no son el mismo. El creer en Cristo y recibir su Espíritu son distintos, pero son conectados. El creer debe de, si alguien bíblicamente cree en Cristo Jesús, debe de ser interesado intensamente, fuerte, interesado en recibir el don del Espíritu Santo. Eso es lo que las Escrituras nos están enseñando sobre esa frase. Hablando sobre Juan 14 anteriormente, Cristo dice en verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que éste esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará. No os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Aquí vemos que Cristo Jesús declara distinción entre el Espíritu morando con nosotros y el Espíritu estando dentro de nosotros. Hay muchas personas, sinceramente, no han tenido la experiencia bíblica de recibir el Espíritu Santo y creen que lo han recibido porque sienten el Espíritu morando con ellos. No son malos, no son vanos, no son personas terribles. Pueden ser personas sinceras. Pero no es lo mismo bíblicamente que tener el Espíritu dentro de vosotros, de nosotros. Pero es importante que nosotros hagamos, puedo decir, el ajuste de teniendo el Espíritu morando con nosotros y tener el Espíritu dentro de nosotros. Juan capítulo 20, vemos que Cristo Jesús está hablando a sus discípulos después de su resurrección y les dice, paz a vosotros. Capítulo 20, 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú y yo estudiamos este verso, no fue literal que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Porque cuando tú buscas esa palabra sopló en un diccionario de concordancia, diccionario griego, esa palabra sopló, estoy leyendo del diccionario, la concordancia, dice, donde Jesús, es la palabra enfisao, donde Jesús a la manera de los profetas hebreos expresa por el acto simbólico de soplar sobre los apóstoles la comunicación del Espíritu Santo a ellos. Entonces, cuando Cristo sopló y les dice recibir el Espíritu Santo, Él estaba haciendo algo simbólico. Porque esto no es contradicción. Ellos recibieron el Espíritu Santo, sinónimo con el bautismo, ser lleno con el Espíritu Santo, en Hechos 2. Cristo lo afirma en Hechos 1. Él no se estaba contradiciendo. Él estaba dándole a ellos revelación de cómo iba a venir. Él sopló como ellos, como vemos el viento que vino en el día de Pentecostés.
Esto es todo conectado. Y esa palabra emfisao fue muy clave porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento en el griego, que es el Septuaginto, la palabra emfisao es usada en Génesis 2, capítulo 7 y en Ezequiel, capítulo 37, versos 5 a 10. Ezequiel 37 siendo la profecía de Ezequiel, hablándole a los huesos en el valle, y él escuchando voz del Señor soplándole y entrando el Espíritu sobre esa carne que vino sobre los huesos. Esa palabra en el griego usada en el Septuaginto fue emfisao. Y en Génesis 2, capítulo 7, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, es la palabra emfisao. Entonces, cuando el día de Pentecostés vino y los apóstoles tienen las palabras de Cristo en su espíritu de Juan 20 y 21 y 22, que Él sopló sobre ellos y les dice, como manera simbólica, recibido el Espíritu Santo, ellos estaban recibiendo esa nueva vida que Dios le dio a Adán en Génesis 2, para que ellos pudieran ser y cumplir la profecía de Ezequiel en Ezequiel 37, para ser el ejército de Dios recibiendo poder de Dios, cumplido en Hechos 2. Entonces, Cristo fue muy intencional en soplar sobre ellos, usar la palabra emfisao, y en el día de Pentecostés ese viento entrar. Entonces vemos la conexión de Génesis 2 a Ezequiel 37 a Juan 20 a Hechos 2. Gloria a Dios sobre el soplar de Dios. Entonces, vamos a terminar con esto, porque hemos tocado muchas cosas sobre el significado del Espíritu Santo, la sinonimia de la frase bautismo del Espíritu Santo. Lucas 11, verso 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Gloria a Dios, porque es la voluntad de Dios darnos el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero vamos en el próximo estudio ver qué pasó, cómo sabían en la Biblia cuando las personas recibieron el Espíritu Santo y qué pasó en ese evento. Sean bendecidos con este estudio en el nombre de Jesús.